vamos a trabajar acerca de expresiones decimales, los tipos y justamente con su conversión a la expresión como fracción. Este tema es un tema de números racionales, precisamente, y bueno, algunas características elementales de un número decimal y justamente su estructura. Voy a observar que va a poseer una coma, bien. De su lado izquierdo voy a tener siempre los valores que forman parte de la parte entera, mientras que para su lado derecho de la coma voy a tener justamente la parte decimal, las cifras que serían decimales. Ahora bien, ¿cómo voy a identificar un tipo de decimal o cuál sería su tipo y cuál sería su mecanismo de conversión? Justamente observando la parte decimal, ¿sí? Es la que me va a determinar la característica del decimal, es decir, si es un decimal exacto, si es un decimal infinito y si es infinito, ¿de qué tipo? Bien, vamos a analizar básicamente en este video tres tipos de decimales: decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. El primer caso de decimales que vamos a analizar va a ser precisamente el caso de un decimal exacto. Se denomina decimal exacto, decimal finito, justamente porque su parte decimal, ¿sí?, después de la coma, puede tener una cantidad limitada de cifras. Puedo tener una, dos o más de dos cifras, pero no sería un decimal o no serían infinitas las cifras decimales. Bien, entonces, si después de la coma no observo ninguna simbología especial en su parte decimal, estoy ante el primer caso de conversión, que sería el decimal exacto. Para convertir este tipo de expresiones, lo que voy a hacer precisamente, bueno, siempre comienzo con marcar mi línea fraccionaria, porque voy a convertir mi número decimal justamente a su fracción equivalente. Entonces, en el numerador voy a escribir todo el número, pero sin coma, es decir, 0,25. Ahora bien, por definición, siempre en el denominador, cuando se trate de un decimal exacto, voy a escribir un 1, pero a ese 1 le voy a añadir números ceros. ¿Cuántos ceros? Bueno, justamente la misma cantidad de cifras decimales que posea. Como poseo dos cifras después de la coma, voy a añadir a ese 1 dos ceros, ¿sí? Y acá tendríamos entonces nuestra conversión. Podríamos acomodar un poco más esta expresión. El cero a la izquierda no tiene sentido, por lo tanto podríamos escribir esta expresión como 25 sobre 100 o 25 cienavos. Y aquí tendríamos justamente la conversión de nuestro decimal en cuestión a su fracción equivalente. Pero bueno, una vez que hemos convertido, siempre el consejo es tratar de simplificar, siempre que se pueda, a veces podré, a veces no, la expresión fraccionaria. ¿Por qué? Porque justamente trabajar con una expresión más pequeña me va a facilitar muchísimo el cálculo. Y para simplificar esta expresión simplemente voy a observar las características del numerador y del denominador. En este caso, por ejemplo, el numerador termina en 5, el denominador termina en 0 y los números, ¿sí?, que terminan en 5 y en 0 bien pueden ser divididos entre 5. Por lo tanto, voy a proceder a dividir entre 5 el numerador. 25 dividido entre 5 sería un 5. Nuevamente, como he dividido entre 5 el numerador, también debo dividir el denominador por el mismo número. Por lo tanto, 100 dividido entre 5, esto es un 20. Entonces, me quedaría 5 veinteavos. Pero nuevamente observo que el 5 y el 20 son múltiplos o son divisibles entre 5 nuevamente. Por lo tanto, voy a proceder a dividir nuevamente entre 5, numerador y denominador. Por lo tanto, 5 dividido 5, esto se convierte en un 1, y 20 dividido entre 5, esto es igual a 4. Por lo tanto, para finalizar, habré obtenido un cuarto, ¿sí?, como expresión equivalente a 0,25. Entonces, puedo trabajar con un cuarto o también puedo trabajar con 25 cienavos, que era la expresión original. Puedo utilizar
cualquiera de estas dos expresiones para trabajar una vez habiendo convertido este decimal. Recuerden, siempre es aconsejable utilizar la mínima expresión posible para facilitar el cálculo. Un segundo ejemplo, por ejemplo, podría ser menos 2,3. Como observo que después de la coma en el lado derecho, en la parte decimal, no hay ninguna simbología especial, estoy entonces ante un caso de decimal exacto. Entonces, nuevamente, escribo mi línea de fracción. En el numerador, todo el número sin la coma, es decir, menos 23. Por definición, habíamos dicho de que en el denominador siempre voy a escribir un 1, seguido de tantos ceros como parte decimal posea. Como tengo una sola cifra decimal después de la coma, entonces añadiré un solo cero. Pero ahora debo acomodar esta expresión, es decir, no puedo dejar el negativo en el numerador o en el denominador, sino que siempre el signo de una fracción deberá estar indicada a la altura de la línea fraccionaria. Como mi denominador es un positivo, entonces, como justamente también la línea fraccionaria me está expresando una división entre el numerador y el denominador, puedo unificar el signo, por así decir, utilizando la ley de signos. Menos dividido más es negativo, ¿sí? Repito, el signo deberá estar colocado o indicado a la altura de la línea fraccionaria, indicando que toda la expresión es negativa. Y esto tiene su lógica, dado de que el número decimal original era en definitiva un negativo. El segundo caso de decimales que vamos a analizar va a ser precisamente un decimal infinito. Estamos precisamente ante el caso de un decimal periódico puro. Bien, justamente el término periódico me está hablando de que este decimal, después de la coma, va a tener justamente un periodo, es decir, una cantidad de cifras decimales que se van a repetir infinitamente, ¿sí? Por ejemplo, este número en cuestión, 1,23, con el arquito, justamente este símbolo que utilizamos, me indica el periodo de dicho número, es decir, este número de manera original sería 1,23, 23, 23, y así se repite su periodo hasta precisamente el infinito. Y justamente por ser una cifra o una expresión infinita, no sería posible escribirlo. Bien, entonces utilizamos esta simbología, este arquito, para representar o para indicar de que justamente el 23 sería el que se repite de manera infinita, ¿sí? 1,23, 23, 23 hasta el infinito. Entonces, cuando observo que después de la coma todo lo que poseo, es decir, todas las cifras decimales están dentro de un arquito, estoy ante el segundo caso de conversión, y precisamente sería un decimal periódico puro, ¿sí? Porque después de la coma, todo lo que tengo es periódico o infinito. Entonces, para convertir este tipo de expresiones, nuevamente voy a escribir mi línea fraccionaria y en el numerador voy a indicar todo el número sin coma y sin arquito, es decir, 123. Pero ahora la teoría me indica de que a esta cifra le deberé restar o le deberé quitar lo que está fuera del arquito, es decir, el anteperiodo. Y como puedo observar, el 1 está fuera del arquito, por lo tanto, vamos a restar un 1. Y en el denominador voy a escribir números 9. Pero, ¿cuántos 9? Según la cantidad de cifras que yo disponga o que tenga dentro del arquito, dentro del periodo. Como tengo dos cifras dentro del arquito, por lo tanto escribiré 2 nueves. Entonces ahora lo que tengo que hacer es trabajar un poco en el numerador. 123 menos 1, esto es igual a 122 sobre 99. Y esta sería mi expresión equivalente en fracción a 1,23 periódico puro. Un segundo ejemplo, vamos a trabajar por ejemplo con un decimal periódico puro pero negativo, ¿sí? Observo que después de la coma
todo lo que tengo está dentro del arquito, por lo tanto esto es un número decimal periódico puro. Entonces nuevamente voy a proceder a escribir mi línea de fracción. En el numerador, todo el número, sin coma y sin arquito, me quedaría menos 13. Pero la teoría me indica de que debo restar o debo quitar lo que está fuera del arquito, es decir, un negativo 1. Ahora bien, lo voy a escribir entre paréntesis. No debo confundir que este negativo es precisamente de la fórmula y este negativo es el signo del anteperiodo, es decir, del número que estaba fuera del arquito. ¿Sí? Nuevamente, escribo todo el número sin coma y sin arquito, menos 13. A eso le voy a restar lo que está fuera del arquito, es decir, menos 1. Cuidado en no confundir estos signos. Y ahora en el denominador voy a escribir número 9. Como tengo un solo 3, es decir, una sola cifra dentro del arquito, un solo 9. Ahora voy a trabajar un poco en el numerador y tendría menos 13. Menos por menos me queda más 1 sobre 9. Y esto, para finalizar, tendría menos 13 más 1, menos 12 novenos, ¿sí? Y esta sería mi expresión equivalente a menos 1,3 periódico puro. Bueno, el tercer caso de decimal va a ser precisamente un decimal periódico mixto. Nuevamente, recordemos que periódico me hace referencia a que esta expresión es infinita, pero mixto me está diciendo de que, a ver, después de la coma, voy a obtener, por ejemplo, voy a observar, a ver, voy a cambiar de color. Miren, voy a tener una cifra, ¿sí?, que es infinita, es decir, se encuentra adentro del arquito, adentro del periodo. Pero tengo otra cifra, ¿sí?, voy a cambiar de color, por ejemplo este 3, que es un decimal exacto, es decir, es una cifra que aparece por única vez y no se repite infinitamente. Este decimal periódico mixto, como su nombre lo indica, mixto, ¿sí?, se caracteriza porque después de la coma, algunos decimales son exactos, es decir, aparecen por única vez, y luego otros decimales son infinitos. Entonces, ¿cómo se trabaja este tipo de expresiones? Bueno, a ver, nuevamente, como en el caso anterior, ¿sí?, voy a escribir en el numerador todo el número sin coma y sin arquito, es decir, 231. A este valor le voy a tener que restar lo que está fuera del arquito, en el anteperiodo, es decir, un 23. Como el 1 está dentro del arquito, el 23 que está fuera del arquito, voy a proceder a restar. Ahora bien, en el denominador voy a escribir números 9 para los que se encuentran adentro del arquito. Como tengo una sola cifra adentro del arquito, se escribe un solo 9. Pero para las cifras exactas, como tengo una cifra exacta después de la coma, voy a escribir un 0. Por lo tanto, este número me quedaría, ¿sí?, voy a trabajar un poco en el numerador, 231 menos 23 es igual a 208 sobre 90 avos. Esta sería mi expresión correspondiente a la conversión de este tercer caso. Si tuviera, por ejemplo, un caso como este, menos 0,235 con 35 como periódico, es decir, como cifra infinita, voy a observar que después de la coma, ¿sí?, siempre observo después de la coma, tengo un número, una cifra, que es un 2, que aparece por única vez, y luego el 35 es el número o el periodo que se repite de manera infinita, ¿sí? Entonces, voy a proceder a convertirlo de la siguiente manera. Escribimos línea de fracción, en el numerador, todo el número, sin coma y sin arquito, es decir, menos 235, ¿sí? En esta instancia, como el 0 está a la izquierda, bien podría obviarlo. A este valor le voy a tener que restar lo que está fuera del arquito, es decir, un menos 0,2 o directamente un menos 2.
habíamos dicho de que el 0, por estar a la izquierda, lo podríamos obviar. Ahora bien, vamos a trabajar un poco en el denominador, ¿sí? Recordemos que para las cifras que se encuentran adentro del arquito, le corresponden números 9. Es decir, como tengo dos cifras adentro del arquito, serán 2, 9. Pero para las cifras que están justamente fuera del arquito, que son exactas, que tengo una sola, le corresponde un 0. Ahora bien, vamos a seguir trabajando en el numerador, ¿sí? Menos 235, menos 235, menos por menos es igual a más 2 sobre 990. Y esto es igual a menos 233 sobre 990. Esta sería la expresión correspondiente a la conversión de este número decimal periódico mixto. Pero no olvidemos de que siempre el signo de la expresión deberá ir a la altura de la línea fraccionaria. Por lo tanto, la manera correcta de escribir esta expresión sería de esta